Bienvenidos a Mesa de Diálogo, este espacio de encuentro que tiene Rosario3.com. En esta ocasión recibimos a Cristian Alarcón, periodista, nacido en Chile, criado en Chipoleti, una persona que ha escrito muchísimos libros. Se encuentra en Rosario, ya ha venido en otras oportunidades en el ciclo de pensamiento contemporáneo que se desarrolla en el Círculo. Estuvo hace poquito, a principios de este mes, con Leila Guerriero. Bueno, ahora dentro de poco va a estar con María Moreno. Bueno, muchísimas gracias por estar. Primero y principal, bienvenido a este espacio de Rosario3.com. Muchas gracias. Cristian, bueno, has hecho memorables libros de investigación. Has sido, en tus inicios, un periodista que se ha formado en el mundillo policial. Bueno, Sí. ¿Qué cambios empezás a notar desde tus inicios, cuando escribías en Página 12, bueno, en distintos medios de comunicación, hasta que hiciste libros como Si querés quereme tranza o Cuando me muero quiero que me toquen cumbia, hasta la fecha? En el periodismo en sí también, si lo circunscribimos, también el periodismo de investigación en este caso. Bueno, yo empecé en los 90, ¿no? Pleno menemismo, a mediados de los 90, en un diario local de La Plata, el diario Hoy, que cerró hace poco. Y increíblemente entonces, a pesar de que yo venía de una facultad como la de Periodismo de La Plata, donde Rodolfo Walsh era una presencia importante, la tradición walshiana de un periodismo narrativo como el de Operación Masacre, o el de Quien mató a Rosendo, es decir, un periodismo que usa las herramientas de la literatura para contar como un cuento el policial, con toda una tradición que venía de la novela negra norteamericana, en el caso de Walsh también de la novela policial inglesa, se había perdido. Con la desaparición de Walsh y con la dictadura y con lo que significó ese silencio, se produce un corte en el periodismo narrativo argentino, y en los 90 los libros eran unos libros de investigación clásicos, ahora se les dice instant book, y la crónica o el periodismo narrativo no estaban presentes, de manera que a mí me toca como tratar de abrir camino en las redacciones en las que estaba para que me permitieran hacer estas historias con muchísima más carnadura y con más emoción, ¿no? Con un componente emotivo que en definitiva es el que logra atrapar a los lectores. Y en los libros en los que has redactado, que has investigado, bueno, te has involucrado mucho en los lugares donde investigás, incluso a las personas que seguís para el libro. ¿Hay un límite, digamos, cuando estás escribiendo un libro? ¿El cronista debe tener algún tipo de límite a la hora de investigar, de seguir una historia? ¿Cuándo saber cortar, si es que se necesita en la relación con esa fuente que termina siendo el eje, en este caso de un libro, que puede llegar a ser de una noticia? Bueno, eso depende de la empatía que cada uno tenga, ¿no? ¿Viste? Hay personas que llegan mucho más rápido a establecer una confianza, ¿no? A depositar una confianza en el otro y a conseguir que el otro confíe en uno. Creo que, bueno, que sí, que soy empático y que no me cuesta tanto. No fue tan difícil para mí convencer a los amigos de ese pibe chorro que era el Frente Vital, que ya estaba muerto cuando yo llegué a la villa donde investigué durante 3 años, para Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, y después para Si me querés quereme tranza, o tranzas, como le dicen los lectores al libro sobre los narcos peruanos. También me vuelve a pasar. En general yo trato de enfriar un poco esas relaciones porque se vuelven muy demandantes. Hay de alguna manera algún tipo de inicial confusión en el otro, que de pronto puede creer que vas a ser su mejor amigo cuando en realidad siempre seguís siendo un periodista, un oído absolutamente entregado al otro, porque vos lo que querés es que el otro te cuente su historia y que además te cuente la verdad. Pero con el tiempo uno aprende a regular esas relaciones, a que al otro hay que refrescarle cada tanto que uno está en el lugar del que va a escribir sobre su vida y que no forma parte de su vida, ¿no? Que esto de alguna manera es una especie de pacto tácito. Vamos a transitar juntos este camino durante un tiempo, yo voy a estar mucho tiempo cerca tuyo porque voy a escribir un libro sobre tu vida y tu acontecer, pero un día me voy a ir, ¿no? De esto hablamos un poco el otro día con Leila Guerriero, y ella contaba a su manera cómo le ha pasado con los protagonistas de sus libros. En tu caso, ¿cómo se da el tema de la seducción, si se quiere, con la persona a la que
estás siguiendo o a la investigación, la mirá seducción qué para llegar a interesante. esta confianza? Yo le pregunto a Leila justamente lo mismo, exactamente lo mismo, y ella dice seducción no. Yo no sé si no es seducción. Ella dice no, pero porque tenemos estilos distintos. Yo creo que en la primera instancia en la que uno, bueno, pero en la vida es así, ¿no? Uno trata de caerle bien a la gente, no de caerle mal. Digamos, en general hay como una primera pulsión que es querer hacer contacto con el otro. De manera que sí, puede que haya una seducción. Yo intento que esa seducción esté matizada con mucha información sobre lo que voy a hacer, ¿no? Estoy escribiendo un libro sobre una historia terrible del sur de Chile y la mujer que protagoniza la historia no ha querido más que verme una vez, una hora, y hasta el momento decidió no darme entrevistas. Y no hay seducción que pueda quebrar esa voluntad, pero tampoco quiebra mi voluntad de contar esa historia, que la puedo contar con muchísimas otras voces alrededor de esa persona. De manera que es importante en la primera instancia, pero después se trata más bien de gente que sabe lo que quiere, el otro que su historia sea contada y uno que va a contar esa historia, ¿no? A veces se te fue de las manos, como se dice, la relación con la fuente, con la persona que vos estás siguiendo para un libro, llegaste a un lugar donde por ahí no esperabas, qué sé yo, una cuestión más familiar. Sí. Y sí, se te va de las manos. Hay un momento en el que, sí, al principio mucho más, ¿no? Yo era muy joven cuando comencé a hacer crónica, de manera que me resultaba mucho más difícil y llegó a ser hasta una carga enorme. Yo investigaba, o sea, ya no lo hago, ¿no? Hice a lo largo de los años en que estuve en diarios, casi siempre estuve en diarios, en Página 12, más de 10 años en 2 o 3 etapas. Para darte una idea, en los 90 yo investigaba escuadrones de la muerte, que eran policías bonaerenses que mataban pibes por la espalda para simular eficiencia policial, porque ellos mismos les vendían a los countries la seguridad privada, ¿no? Y llegaba a tener un vínculo con las familias que estaban vinculadas a esta trama tan cercano que los llamados eran a mi casa, no había celulares. Los llamados eran a la madrugada a mi casa y la gente a la madrugada te decía me van a matar, ¿no? Esa situación extrema no la querría volver a vivir, no solo por ellos porque la pasaban, claro, muy mal, sino porque sobre mis espaldas, que además estaba solo, estaba la vida de todos ellos. Yo tenía que conseguir que la Procuraduría de la provincia los protegiera, que ingresaran a programas de protección de testigos, que un auto los pasase a buscar por la madrugada. Era una película, una serie de Netflix era. Y esa situación es muy desgastante. Con el tiempo uno se va haciendo de herramientas y yo creo que el periodismo también creció, creo que los editores de hoy no son los editores de antes. A mí me toca ser ahora el editor de periodistas y el director de medios donde los periodistas necesitan esa plataforma para poder hacer las cosas bien. Bueno, aprovecho justo para preguntarte porque trabajás, bueno, en este caso lo mencionás vos mismo, en Revista Anfibia, que es una revista digital, en Cosecha Roja, que es otro sitio web que está más dedicado también a lo que es un seguimiento más coyuntural de la noticia, pero desde otra perspectiva, con respecto al periodismo más judicial y policial. Es el policial feminista, el de Cosecha Roja. Y eso apuntaba de que van a un contenido que no se lee en cualquier medio de comunicación, tiene un estilo que no está olvidado, pero que no abunda en los medios de comunicación, y sobre eso quería preguntarte, ¿qué te impulsó en estos dos medios a llevar ese tipo de contenidos, ese tipo de narrativas? La crónica en América Latina había quedado relegada a determinadas revistas del género, ¿no? Etiqueta Negra en Perú, Gato Pardo en México, en su momento la revista Sojo en Colombia, o a los libros. Yo había hecho todo un tránsito por los diarios y sigo defendiendo la idea de que escribir con las herramientas de la literatura no es algo que necesariamente tenga que ser lento. Yo creo en la velocidad. En general, vivo rápido, me gusta eso. Le tengo miedo a la velocidad en la ruta cuando maneja otro, pero cuando manejo yo me gusta. Me gusta la situación del control de la velocidad, y en el ejercicio del periodismo la velocidad es fundamental, sobre todo en el periodismo digital, porque ahora todo ocurre antes incluso de que nosotros podamos advertirlo. Casi no existe más la idea de noticia como la conocimos. No producimos contenidos desde el punto de vista de la vieja noticia, sino que venimos todo el tiempo a cubrir lo que ya las redes nos dijeron. Y aún cuando escribís un Twitter, aún cuando escribís un texto para Instagram o subís una imagen, cuando subís un video, cuando haces una story, que es lo que los jóvenes están utilizando para narrarse entre ellos sus propias vidas,
cuando haces el ejercicio mínimo, digamos, de redacción de un texto, podés usar las herramientas de la literatura. Entonces, Anfibia, que son textos largos, digo, textos que te pueden llevar 20 minutos, media hora a leer, por un lado, lo que plantea es profundidad de campo, ¿no? Con consistencia teórica, porque muchos académicos escriben para nosotros, y al mismo tiempo pericia narrativa, es decir, efectividad, que los lectores sientan que están leyendo una historia y que se la recuerden, porque la idea, y esto tiene mucho que ver con lo que vengo a hacer a Rosario, con estas conversaciones con escritores, es que uno está produciendo en la pantalla del celular, porque el 70% de los lectores leen en el celular, algo que va a ser motivo de una conversación posterior. Vas a llegar a tu casa o te vas a encontrar con tus amigos en el bar o vas a participar de la cena familiar y si leíste Anfibia o Cosecha Roja vas a tener una historia para contar. Hablando de historias para contar, quiero volver sobre Frente Vital o sobre los famosos Pibe Chorro. Empezaste a trabajarlo en el año 99, si mal no recuerdo. Una etapa donde, si se quiere, económicamente se empiezan a romper estructuras laborales, económicas, y empiezan a nacer, si se quiere, empresas criminales, empiezan a aflorar también mayormente la inseguridad. Estamos en Rosario, una ciudad que está bastante atada a lo que es violencia, narcotráfico. Si trazás un paralelismo, si se puede en ese caso, ¿existe una relación, una diferenciación entre aquel pibe chorro vital a lo que estamos viendo hoy en el día a día, ya sea en Buenos Aires, en Rosario, digo en Rosario porque es una ciudad que por supuesto es noticia por esto? Quizás la relación sea que en aquel entonces los chicos estaban tan solos como ahora, ¿no? Los chicos que entran a las máquinas criminales, a lo que podríamos llamar la máquina narco, ¿no? Así lo llama Rosana Reguillo en un ensayo que a mí me encanta porque define el narcotráfico como una máquina humana gigantesca capaz de autorregularse y autocontrolarse para producir acumulación de capital, ¿no? Capitalismo salvaje, le dicen otros, o postcapitalismo salvaje. Los chicos que entran a estas máquinas entran desde la más dolorosa soledad. No han tenido adultos que los hayan podido llevar por otro camino, ofrecerles afectivamente y materialmente una alternativa, y se abrazan a lo que hay, y lo que hay suele ser a veces no el Estado, sino emprendimientos, yo no diría ni siquiera empresas criminales, sería mucho decir, pequeños emprendimientos larvales, en general muy pequeños, que van conviviendo y van creciendo y van compitiendo entre sí, porque la lógica es esa, la lógica del narcotráfico es la de la traición. Siempre hay alguien que está queriendo ocupar el lugar del que está arriba. Cuando ese es eliminado produce un vacío, lo que está abajo sube y eso produce una energía infatigable que deriva en una vida cotidiana atravesada por las violencias, porque la violencia es la forma de existencia de estas larvales empresas criminales, diría yo. ¿Y detectás en la introducción de podemos decir chicos, porque hay muchos chicos, en esta, no son los únicos, ¿no? Pero cada vez se ven más personas adolescentes meterse en este tipo de problemática? Sí, menores de 18, 14, 15, ¿no? Pero ¿detectás también que hay alguna cuestión de fracaso también de política pública para que esa persona no tenga otra alternativa? Pareciera como que lo estoy justificando, pero que ve en eso una posibilidad laboral, si se quiere, porque es una salida económica para esos chicos. Sí, claramente el fracaso de la política pública es la pobreza, ¿no? O sea, no es solamente la cuestión criminal. El fracaso de nuestros políticos, podríamos decir, está sobre todo en los niveles de desigualdad que la democracia en América Latina, no solamente en la Argentina, no ha logrado resolver, ¿no? Las desigualdades que han bajado durante las últimas, diría yo, durante la última década, amenazan en el contexto actual de América Latina con subir en la mayoría de los países. De manera que podríamos hablar de ese fracaso y luego de diversas experiencias del Estado en los territorios, ¿no? Diría yo, los barrios son distintos. Absolutamente todos son diferentes porque también dependen de sus liderazgos, dependen de las organizaciones de base, dependen de las escuelas, de los hospitales, de las salitas, de todos aquellos que están en el entramado del barrio. Los barrios no son chorros, tranzas y el Estado. En el medio hay doñas, hay dones, ¿no? Hay solidaridades, hay amores, pasiones. Entonces, toda esa maravilla, ¿no? Que es lo vital de un territorio está allí en este problema. Pero yo diría que lo interesante, si querés, de la época también es que hay un
un proceso en el cual las alternativas están para ir hacia un lugar o para ir hacia otro. No tenemos, y diría que Rosario en ese sentido no es visto desde afuera, ¿no? No es la escena que está viendo el mundo. Yo digo, conozco periodistas mexicanos que han venido a hacer reportajes a Rosario como si Rosario fuera la nueva Sinaloa. Y te puedo asegurar que la distancia entre lo uno y lo otro es un abismo. Pero sí podríamos hablar de un concepto que es lo larval, ¿no? Cuando de pronto ciertas condiciones producen, ¿no?, la posibilidad de que se intensifique un proceso. Y para vos, ¿qué condiciones ves en Rosario puntualmente? Que la conocés, que la recorres, que la has seguido de cerca, que tenés incluso amigos acá, para que haya este problema de violencia y de narcotráfico. Yo, la verdad, es que no soy escritor, ¿no? Y ponerme en el lugar de los criminólogos me cuesta muchísimo porque hay gente, sobre todo en Rosario, ¿no?, que trabaja este tema desde el punto de vista académico e incluso en la elaboración de políticas públicas, que sabe mucho más que yo, pero puedo darte una intuición. A mí me parece que si bien Rosario ha logrado una transformación urbana impresionante y bellísima, desde lo estético, ¿no?, desde lo político estético, el acceso al río, la circulación por la ciudad, uno lo puede respirar, es delicioso para un porteño venir a Rosario y tener esta sensación de cosmópolis, de una cosmópolis democrática, ¿no?, donde uno se siente cómodo, donde no está este miedo urbano, ¿no?, al transitar la ciudad. Sin embargo, está dividida, ¿no? Y evidentemente hay una frontera, una grieta, ¿sí?, para usar una palabra contemporánea, que divide el sur del norte. Y el sur es un otro mundo, con otras reglas, con otras lógicas, y allí se tejen otras circunstancias, ¿no? Entonces, dentro de la desigualdad, primero, el Rosario de las grandes torres, ¿no?, de la vista al río, que todos desearíamos como el ideal del confort, ¿no?, y el Rosario de la trastienda, en el hacinamiento y el sofoco de aquellos que tienen que compartir pequeños cuartos entre muchos, de los que no alcanzan a llegar, que siempre están en la retaguardia intentando hacerse del pan. En esa diferencia me parece que hay una clave. Ahora, interesante sería pensar no solamente que la desigualdad es esta que se vive entre los que más tienen y los que menos tienen, sino que los procesos económicos están produciendo segregaciones al interior de los sectores populares. Es decir, dentro de los barrios también hay quienes más tienen, a veces son los tranzas, y quienes menos tienen, que muchas veces son los laburantes. Y en esa segregación interna hay muchísimo mayor violencia en el cotidiano que en esta otra, porque esta otra es la de siempre. Y esa se vive, y se vive desde la mirada del otro, ¿no? La mirada del que dice, yo tengo más, vos tenés menos, yo soy más, vos sos menos. Y también hay un puente que a veces es invisible, de que muchas de esas torres, que lo pones como referencia si se quiere, bueno, hay countries también, ¿no? Sí, countries, pero que se llegan a construir incluso con plata de actividades que se hacen en esos barrios, si se quieren, marginales, digamos, ¿no? Y no también sé, hay una diferenciación en... Mira, a veces me lo pregunto, habría que preguntárselo a Silvina Tamús quizás, o a los autores de este libro sobre los monos, que igual es interesante. En esta ciudad hay dos visiones absolutamente distintas en torno a la cuestión criminal entre los periodistas expertos en el tema, ¿no? Ellos, soy consciente de que tienen visiones muy diferentes. No sé, es una pregunta que me hago, si estás hablando de lavado de dinero, digamos, sí, claro. Si el lavado de dinero del narco llega a invertirse en esas torres. Lo dudo, sería muy complejo, estaríamos en unos niveles que no creo que nos dé. Me parece que todavía es un poco más sudaca la organización criminal, que se lava seguramente, ¿no? Pero no sé si en esas dimensiones. Ahí lo que se lava es otra cosa, y esto lo estamos viendo en las últimas semanas. Digamos, los dineros del lavado tienen mucho más que ver con multinacionales y con partidos políticos que con pequeños narcos. Sí, y por ahí la invisibilidad de esto es que uno tiene violencia y por ahí el otro tal vez no. Digo, uno se dedica a veces a fijarse en el lavado de la empresa narco y no de la empresa de una multinacional. Sí, y es mucho más espectacular también, ¿no? Lo narco al lado de estos papeles y estos números que circulan en un otro lenguaje que no comprendemos. Hablabas antes de la segregación, bueno, y estábamos hablando también de la violencia. ¿Recordás alguna historia
ya sea en alguno de tus libros, cubriendo alguna noticia policial, que te haya marcado, que todavía la recuerdes, que la hayas tomado como referencia a la hora de escribir o a la hora de pensar en algunos conceptos periodísticos? Mira, vuelvo a Walsh porque realmente la relectura, no la lectura de Walsh, que para mí fue muy temprana, la relectura de Walsh, y yo creo que a Walsh hay que volverlo a traer a lo contemporáneo para comprender qué hizo con Operación Masacre, ¿no? El pacto que establece Walsh, que dice: yo estaba sentado jugando al ajedrez, tranquilo, tomándome una cerveza, cuando alguien vino y me dijo: hay un fusilado que vive, y no lo pude evitar, salí de mi tranquilidad. Él dice: yo quería escribir sobre mi novela policial, estaba pensando en literatura, y de pronto la realidad me golpeó y se transforma no solamente en el primer escritor de no ficción de América Latina, y algunos dicen que del mundo, porque se escribe antes que A Sangre Fría de Truman Capote, que es la otra gran novela de no ficción que supuestamente inaugura en la literatura universal este nuevo género, sino que además dice: me transformo en un militante, ¿no? Termina en Montoneros y eso signa su final, su destino. Lo desaparecen en el 77. Walsh, cuando esto ocurre, cuando ese fusilado que vive Libraga aparece en su vida, era un nacionalista de derecha. Su hermano había bombardeado con un avión la Plaza de Mayo en el 55. Su derrotero político era otro, ¿no? Hace conciencia sobre la injusticia, ¿no? Y me parece que los que hacemos, yo ya no lo hago, pero los que hacen policiales conviven con la injusticia, ¿no? Y ahí uno tiene que estar muy atento respecto a con quién lidia y por quién habla. Hago justo policiales y a veces tengo la percepción, tal vez es algo que me pasa a mí nada más, sí, que vivís todos los días, presenciás, cubrís hechos injustos, como mencionás, diste la palabra en la tecla, que a veces hasta podés llegar a perder la percepción de la gravedad de cada caso. Y Como que uno toma todos juntos, ¿no? El cinismo es una plaga, ¿no? El cinismo es una plaga, y no solo a los médicos les pasa lo mismo en las guardias de los hospitales, ¿no? A los abogados también, cuando atienden a sus clientes. Hasta los psicoanalistas deben tener algo de cínicos cuando reciben a los neuróticos en sus consultorios de sillones aterciopelados. El ser humano lucha contra el cinismo, y al mismo tiempo una dosis de cinismo a veces nos salva del dolor, pero en el periodismo es una batalla, ¿no? No es de los cínicos este oficio, porque empieza uno a endurecerse y le empieza a dar lo mismo: un muerto que dos, dos que tres. Cuando las situaciones de violencia crecieron en Medellín, por ejemplo, los periodistas te cuentan que ya una noticia con 3 muertos no importaba. Si no eran 4, no había noticia. Y después si no eran 6, y después si no eran 20. Bueno, de hecho en Rosario pasa mucho de que ha de alguna forma bajado la lectura de la noticia del policial, del homicidio doloso, pero es muy impactante la historia detrás de ese crimen. La historia ahora tiene más peso que el propio hecho. Qué bueno, porque la gente necesita las historias, ¿no? Comprender lo que nosotros estamos conversando, probablemente a algunos les interese y otros prefieran estar leyendo esa historia. La reflexión a veces es más difícil que la narrativa, pero la narrativa en sí, bien hecha, ¿no? Cuando el otro está ahí, porque si el relato lo vas a armar con la fuente policial y con lo que te cuenta el fiscal, y probablemente tengas un problema, ¿no? Hay algo importante que te estás perdiendo. Pero si fuiste capaz de ir al lugar de los hechos, si lograste hablar con algún conocido o familiar de la víctima, si comprendiste la lógica del que mató, entonces todo cambia, ¿no? ¿Y se puede llegar a comprender esa lógica del que mató? Al menos es un afán, el afán por comprender, que es en definitiva el motor del periodismo. ¿El periodismo hoy cómo lo ves? ¿Qué diferencia? En graves problemas. Sí, ¿no? Sí, graves problemas de financiamiento. Los esquemas de financiamiento de las grandes empresas están en crisis. Facebook y toda la maquinaria de redes sociales arrasa con las lógicas comerciales. Por eso los medios alternativos tenemos una alianza tan fuerte con Facebook. Los vemos beneficiados porque Clarín, La Nación y los grandes grupos se pelearon con Facebook, porque Facebook les quita la posibilidad de venderse, porque dentro de sus propias redes están los contenidos. Los alternativos generamos contenidos que benefician a este monopolio de Facebook, y necesitamos a Facebook porque el 70% de nuestras visitas llegan desde Instagram o desde Facebook, y desde Twitter un poquito menos, ¿no? Entonces,
es un momento interesante para instalarse allí, para entender, pero no hay que comprender tanto. Para mí la lógica no es monopolios multinacionales. Digo, si uno se mete en esa película que es la del Big Data, se queda encerrado en la casa, corta todas sus redes sociales, o si se va a una isla acá del Paraná y se dedica a pescar, ¿no? Y no, tampoco. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que pensar en los que nos leen. Que lo importante no es otra vez el medio, sino el mensaje, y somos los mensajeros, y los mensajeros tenemos que pensar en aquellos que están detrás de esas redes, porque dentro de 10 años vamos a volver a conversar nosotros y vamos a tener seguramente otras redes. Pero los que consumen van a seguir necesitando llegar a nuestras historias, ¿no? Cómo llegamos a ellos, cómo se las ofrecemos, ¿no? Sobre todo a los más jóvenes. Yo todo el tiempo estoy pensando en Pablo, mi hijo de 15 años, y su consumo cultural, ¿no? Mi amigo Omar Rincón, que es un muy querido amigo de Rosario, que viene mucho, un colombiano que piensa la cuestión del periodismo y los medios contemporáneos, cuando lo ve a Pablo y a sus amigos tirados después de un sábado en las camas haciendo digamos, la tarea de reconectarse con el mundo de a poco el domingo a la tarde en sus redes, dice, son mutantes, ¿no? Bueno, tenemos que hacer periodismo para mutantes. Qué buena reflexión. Me quedaría una hora hablando, Cristian, pero tenemos que cortarlo. Bueno, te vamos a volver ya a ver en poquito tiempo, el 30 de el agosto. jueves 30 a las 6 de la tarde en el foyer, me encanta esa palabra francesa que queda tan elegante, en el foyer del Teatro del Círculo con María Moreno, en este ciclo que Lila Siegris ha dado en llamar Pensamiento Contemporáneo, un ejercicio vociferante. Un lujo que nos damos. Gracias, Cristian, por haber venido. Gracias a vos. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos encontramos en la próxima edición de Mesa de Diálogo.